No fallas por falta de opciones, fallas porque no sabes decidir como un sabio. Y Aristóteles ya sabía por qué. Esa frase no solo incomoda, revela una grieta silenciosa dentro de ti. Porque, aunque tengas 1000 caminos frente a los ojos, la mayoría de las veces eliges desde el impulso, desde el miedo o desde la presión social. Y lo peor es que casi nunca te das cuenta. Actúas rápido para evitar la incomodidad de pensar, o actúas lento para evitar el riesgo de equivocarte. Y en ambos casos, terminas atrapado en decisiones que no se sienten tuyas. Lo sabes, lo has sentido. Ese momento en el que tu mente se llena de ruido y aún así, te forzas a elegir sin claridad. Y cuando pasa el tiempo, te preguntas cómo llegaste ahí. Pero hoy, aquí, vas a descubrir algo distinto. Los 7 principios de Aristóteles que usaban los sabios griegos para tomar decisiones claras, fuertes y sin arrepentimientos. Quédate hasta el final, porque el último principio era el que usaban para evitar errores irreversibles, y podría cambiar la forma en la que eliges tu destino. El verdadero problema no es la falta de caminos, es vivir en piloto automático. Es levantarte cada día sin un rumbo claro, dejar que otros influyan en tus pasos y permitir que tus emociones momentáneas dicten decisiones que afectarán años de tu vida. Aristóteles lo decía de otra manera: si no eliges tu camino, alguien más lo hará por ti. Y es así como tu vida se va llenando de decisiones que nunca fueron realmente tuyas. Piensa en esta escena. Estás frente a 3 opciones importantes: un nuevo trabajo, una relación que podría cambiarlo todo, o un proyecto que llevas guardando años. Miras cada uno, sientes presión, escuchas opiniones ajenas, dudas. Te promete algo cada camino, pero tu mente se llena de un ruido tan intenso que terminas paralizado. Sabes que tienes que elegir, pero cada decisión parece llevarte a una posible pérdida. Así, tu corazón quiere una cosa, tu mente dice otra, y la sociedad espera otra distinta. ¿Qué haces entonces? Aquí aparece el bucle del que pocos logran escapar. Eliges desde el miedo a equivocarte, y sin darte cuenta, tomas decisiones que no nacen de tu sabiduría, sino de tu confusión. Aristóteles decía que ninguna decisión puede ser verdaderamente sabia si no nace desde un lugar profundo, un punto interno que dirige tu vida como una brújula secreta. Ese punto es el fin, el propósito, el telos. Y este es el primer principio que transforma por completo tu manera de elegir. Principio 1. La claridad del fin, telos. Imagina a Aristóteles caminando por el Liceo, observando a los jóvenes debatir apasionadamente sobre qué hacer con sus vidas. Algunos querían gloria, otros riquezas, otros sabiduría. Pero la mayoría no tenía idea de lo que realmente buscaba. Solo seguían impulsos, tendencias, presiones, deseos momentáneos. Aristóteles los miraba y decía: nadie puede tomar una buena decisión si antes no sabe cuál es su fin. Y entonces surge la pregunta incómoda que él mismo planteaba: ¿cómo puedes elegir algo si ni siquiera sabes hacia dónde vas? La mayoría decide sin propósito. Reacciona, se deja arrastrar. Dice sí porque teme perder una oportunidad, o dice no porque teme equivocarse. Pero una decisión sin dirección es como disparar flechas en la oscuridad. Puedes acertar, pero solo por accidente. Aristóteles quería que entendieras algo más profundo. Una buena decisión es un paso consciente hacia tu fin último. No cualquier fin, no un objetivo superficial, sino ese que sostiene tus valores, tu identidad y tu visión de vida. La mayoría de las decisiones que te han costado caro no fueron malas decisiones, fueron decisiones sin dirección. Y cuando decides sin dirección, el mundo decide por ti. Ejercicio práctico. 60 segundos de claridad. Cierra los ojos por un momento y formula una sola frase. Lo que realmente quiero construir en mi vida es... Completa la frase sin miedo, sin filtros, sin buscar la respuesta perfecta. Esa frase, aunque imperfecta, ya es más clara que elegir desde la confusión. Ahora respira. Ese es tu telos. Y todo lo que no te acerque a él, te aleja. Pero Aristóteles sabía que tener un fin no es suficiente. Muchos saben hacia dónde quieren ir, pero se pierden igual. Y se pierden porque no entienden cuál es la materia prima de las decisiones: el carácter. Principio 2. La virtud como guía. En el pensamiento aristotélico, una buena decisión no es solo la que te acerca a tu objetivo, sino la que te convierte en una mejor versión de ti mismo. Elección tras elección,
te moldeas. Decidir no es un acto mental, es una acción moral. Cada elección deja una marca. Para explicar esto, Aristóteles contaba la metáfora del arquero virtuoso. Imagina a un arquero a punto de lanzar la flecha. Antes de tensar el arco, ajusta su postura, respira, alinea su cuerpo y su intención, y luego dispara. Pero si su postura está mal desde el inicio, ninguna puntería lo salvará. Así funciona tu vida. Puedes querer elegir bien, pero si tu carácter está desalineado, tu flecha, tu decisión, nunca llegará al blanco. Aristóteles te haría una pregunta brutal. ¿Qué tipo de persona te convierte esta decisión? Porque una decisión puede llevarte más cerca de tu objetivo, pero más lejos de tu virtud. Puedes ganar dinero, pero perderte a ti mismo. Puedes obtener aprobación, pero traicionar tus valores. Puedes evitar un conflicto, pero construir cobardía en tu interior. La decisión correcta no siempre es la más cómoda, es la que fortalece tu carácter. Esto duele, porque te obliga a dejar atrás el placer inmediato y mirar la arquitectura de tu alma. Sí, porque cada elección es un ladrillo. Y si no cuidas la calidad de esos ladrillos, tu vida se vuelve un edificio frágil, lleno de fisuras. Antes de tomar una decisión importante, pregúntate, ¿esta elección me hace más virtuoso o más débil? Si te vuelve más honesto, más valiente, más disciplinado, más amable, es una decisión sabia. Si te hace retroceder en tu carácter, incluso si parece conveniente, es una decisión pobre. La mayoría de las decisiones que hoy te pesan no fueron errores lógicos, sino decisiones que erosionaron tu carácter. Ya sabes hacia dónde vas, ya sabes en quién te estás convirtiendo. Pero Aristóteles sabía que incluso así, las personas fallan, porque el alma humana tiende a los extremos. A veces eliges impulsivamente, otras eliges con excesiva cautela. Por eso, el siguiente principio es uno de los más olvidados y al mismo tiempo uno de los más liberadores. Aristóteles decía que casi todos los errores humanos nacen de una misma raíz: los excesos. No por maldad, sino por desbalance. La emoción te empuja demasiado lejos o te retiene demasiado cerca. Por eso el siguiente principio es uno de los más profundos de toda su filosofía: el arte del equilibrio aplicado a cada decisión. Principio 3. El justo medio. Mesotes. El justo medio no significa tibieza, ni mediocridad, ni quedarse a mitad de camino. Significa elegir desde la virtud que se encuentra entre dos extremos que destruyen tu claridad: el exceso y la carencia. Imagina a un guerrero griego entrando a la batalla. Uno de ellos confunde valentía con temeridad. Carga sin pensar, se lanza demasiado rápido, termina herido por su propio impulso. El otro confunde prudencia con cobardía. Se queda quieto, duda. Observa cómo las oportunidades pasan frente a sus ojos porque teme arriesgarse. Ambos creen estar tomando buenas decisiones. Ambos se equivocan, porque la sabiduría no está en el extremo, sino en ese punto exacto donde la acción surge desde el equilibrio interior. Aquí aparece la pregunta que Aristóteles usaba para revelar la verdad de una decisión. ¿Estás eligiendo por impulso o por cobardía? Es incómodo admitirlo. Muchas decisiones impulsivas se disfrazan de corazón. Muchas decisiones cobardes se disfrazan de prudencia. Pero cuando te atreves a ver la motivación real detrás de tu acción, la verdad cambia por completo. Ejercicio práctico del justo medio. Piensa en una decisión que estás tomando ahora. Identifica tu extremo del exceso. ¿Qué sería hacer demasiado? Tu extremo de la carencia. ¿Qué sería no hacer nada por miedo? Ahora ubícate en el punto intermedio, la elección que te mueve hacia adelante, pero sin perder control. Ese punto es tu sabiduría en acción. La mayoría elige desde el miedo, pero lo llama lógica. La mayoría se paraliza, pero lo llama prudencia. Lo revelador es esto: el miedo disfrazado es uno de los consejeros más peligrosos que existen. Por eso Aristóteles no solo enseñaba equilibrio como teoría, lo enseñaba como disciplina diaria. Porque la decisión sabia es como tensar un arco. Si tiras demasiado, rompes la cuerda. Si tiras muy poco, la flecha no avanza. Solo el equilibrio te da precisión. Pero incluso con equilibrio,
aún falta algo esencial. Porque puedes mantenerte en el punto medio y aún así equivocarte. Si estás atrapado por una emoción que nubla tu visión. Por eso ahora entramos en uno de los principios más poderosos de todos. Principio 4. La razón como motor, logos. Aristóteles sabía que las emociones son necesarias, pero no suficientes. El deseo mueve, pero no guía. La razón ilumina, pero no empuja. Sabía que si una decisión se tomaba justo en el momento de la emoción más intensa, era casi seguro que terminaría torciéndose. Para enseñarlo, relataba una escena simple. Un discípulo llega con el corazón acelerado, lleno de rabia por una discusión. Quiere decidir de inmediato qué hacer. Aristóteles lo mira y le dice: si decides mientras la emoción está en llamas, no estás decidiendo tú, está decidiendo la llama. Y entonces surge la pregunta retórica que abre un vacío dentro de ti. ¿Qué pasaría si esperaras solo 10 minutos antes de decidir? La mayoría toma decisiones que afectan años, basándose en emociones que duran minutos. Y ese es el conflicto básico del alma humana. La emoción quiere actuar ahora, pero la razón necesita tiempo. Por eso Aristóteles enseñaba la pausa estratégica. No es procrastinación, no es miedo. Es permitir que la mente salga del fuego para mirar con perspectiva. Antes de una decisión emocional, aplica la regla del sabio. La emoción baja, la claridad sube. Respira, camina, escribe, siente. Luego decide desde un lugar en el que ya no estás siendo empujado, sino guiado. Imagina sostener una lámpara en medio de la noche. Tus deseos avanzan, quieren correr, quieren llegar rápido. Pero sin la lámpara, chocarías contra todo. La razón es esa lámpara. No apaga el deseo, le da dirección. Aristóteles tenía una verdad incómoda para sus alumnos. 9 de cada 10 decisiones humanas están tomadas por la emoción, aunque la persona crea que fueron racionales. Y cuando entiendes esto, cambia tu forma de interpretar tu propia vida. No fuiste irracional porque eres débil. Fuiste irracional porque nunca te enseñaron a pausar. Pero incluso con claridad, equilibrio y razón, aún falta algo que diferencia al sabio del resto. La capacidad de actuar en el momento exacto. Ni antes ni después, porque una buena decisión, tomada en el momento equivocado, deja de ser buena. Y aquí es donde la sabiduría griega alcanza una profundidad extraordinaria. Si esta reflexión te está moviendo por dentro, sigue caminando conmigo. Suscríbete y hagamos crecer tu sabiduría paso a paso. Aristóteles decía que una decisión no solo es qué eliges, ni por qué lo eliges, sino cuándo lo eliges. Este principio parece simple, pero es uno de los más ignorados en la vida moderna. No basta con tener claridad, virtud, equilibrio y razón. Sin el tiempo adecuado, incluso la mejor decisión puede terminar siendo un error. Y ese tiempo perfecto no es casualidad. Tiene nombre, y los griegos lo llamaban kairos, el momento exacto en el que la acción se vuelve inevitable. Principio 5. Actuar en el momento correcto. Kairos. Imagina a un general griego de pie frente a su ejército. El enemigo está al otro lado del valle. El viento cambia. Las nubes se mueven. La tierra vibra bajo los pasos de cientos de soldados. Un soldado joven le pregunta: ¿cuándo atacaremos? El general observa el cielo, la posición del sol, el ánimo de sus hombres y la formación enemiga. Y responde: cuando sea el momento, no antes, no después. Cuando sea el momento, ese breve instante en el que todo se alinea, la preparación, la oportunidad, el coraje, define el resultado de la batalla. Actuar demasiado pronto puede ser un desastre anunciado. Actuar demasiado tarde puede ser una derrota segura. Aristóteles veía este principio en todo, en la vida, en el amor, en los negocios, en la búsqueda del propósito. Ahora pregúntate, ¿cuántas oportunidades has perdido por esperar demasiado? ¿O por lanzarte demasiado pronto? Hay decisiones que tomaste impulsivamente y te hicieron caer. Otras que retrasaste tanto que dejaron de existir. Y lo más duro es que casi nunca te das cuenta en el momento. Solo lo ves cuando ya es tarde. Antes de decidir, pregúntate, ¿esta urgencia viene de la realidad? ¿O de mi emoción? ¿Estoy escapando del miedo? ¿O avanzando hacia mi propósito? La urgencia emocional es ruidosa. La urgencia real es clara. El sabio no corre detrás del tiempo ni se queda sentado esperándolo. Baila con él.
Sabe escuchar el ritmo de la vida. Sabe sentir cuándo dar el paso y cuándo quedarse quieto. Porque el tiempo no es un enemigo ni un obstáculo, es un criterio. Aristóteles enseñaba que la indecisión es, en sí misma, una decisión. Y casi siempre, la peor, porque te roba oportunidades, energía, confianza y claridad. No elegir también moldea tu destino, pero incluso si eliges en el tiempo perfecto, todavía queda un enemigo silencioso que puede confundir tu juicio, tu pasado, no tus sueños, no tus emociones, sino tus experiencias. Aristóteles sabía que solo quien es capaz de aprender de sí mismo puede aspirar a la verdadera sabiduría. Principio 6. La experiencia como maestra. Aristóteles no era un filósofo encerrado en una torre de marfil. Caminaba, observaba, escuchaba, analizaba. Decía que había aprendido más observando la vida que leyendo pergaminos. Para él, la experiencia era un maestro silencioso, pero constante. La vida misma era una escuela que no dejaba de enseñar, siempre y cuando estuvieras dispuesto a escuchar. Imagina a Aristóteles joven, descubriendo que cada error que cometía tenía un mensaje oculto. Caminaba por las calles de Atenas, viendo cómo los hombres repetían los mismos errores una y otra vez, como si la experiencia fuera invisible, y decía, el sabio no huye de sus errores, los estudia. Ahora pregúntate, ¿estás usando tus errores como brújula o como cadena? Muchos llevan sus errores como un peso en la espalda, otros como miedo paralizante. Pero Aristóteles veía los errores como cicatrices útiles, marcas que te muestran lo que funcionó, lo que no, lo que te fortaleció y lo que te debilitó. Ejercicio práctico. Escribe 3 decisiones que te llevaron a resultados dolorosos. Para cada una responde, ¿qué estaba sintiendo cuando decidí? ¿Qué información ignoré? ¿Qué patrón se repite? ¿Qué haría distinto hoy? Eso es un inventario de decisiones. Ese análisis vale más que 100 consejos ajenos. Tu experiencia es un mapa dibujado con cicatrices. No es un mapa perfecto, pero es tuyo. Y cada línea te muestra dónde tropezaste, dónde avanzaste, dónde te equivocaste y dónde fuiste valiente. Y ese mapa, si aprendes a leerlo, puede guiarte hacia decisiones más sabias que cualquier teoría. Aquí llega la revelación dura pero liberadora. El fracaso bien utilizado es sabiduría comprimida. Es conocimiento destilado, esencia pura de aprendizaje. No se trata de evitar errores, sino de convertirlos en herramientas. Ya tienes claridad de fin, virtud, equilibrio, razón, tiempo y experiencia. Pero Aristóteles sabía que la mente humana tiene un punto ciego. A veces no ves lo que necesitas ver. Y por eso existe el principio que usaban los sabios para evitar errores irreversibles. Aristóteles sabía que incluso el más sabio tiene un límite, la visión propia. Puedes conocer tu propósito, cultivar virtud, encontrar equilibrio, usar la razón, elegir el momento justo y aprender del pasado. Pero aún así, puedes fallar si tomas decisiones encerrado en tu propia mente. Porque la mente humana tiene puntos ciegos, sesgos, autoengaños. Por eso los sabios griegos nunca caminaban solos. Y aquí aparece el último gran principio que completa este sistema de decisiones. Fronesis social. La sabiduría compartida. Principio 7. El consejo de los sabios. Pronesis social. Imagina a Aristóteles en el Liceo, rodeado de mentes brillantes, filósofos, médicos, poetas, matemáticos, estrategas. No buscaba aduladores, ni seguidores ciegos, ni gente que lo celebrara. Buscaba personas que pensaran distinto, que lo desafiaran, que lo obligaran a ver lo que él no veía. Sabía que un sabio aislado corre el riesgo de volverse arrogante. Un sabio acompañado tiene más posibilidades de acertar. Y aquí surge la pregunta que abre un espejo incómodo dentro de ti. ¿A quién escuchas cuando decides? ¿Escuchas a personas que ya recorrieron el camino que tú quieres recorrer? ¿O escuchas a personas que opinan desde el miedo, la ignorancia o la envidia? ¿Te rodeas de mentes que expanden tu visión o de voces que la reducen? La respuesta puede explicar gran parte de tus decisiones pasadas. Aristóteles sabía que la opinión de cualquiera no es consejo. El consejo verdadero nace de la experiencia, del criterio y de la virtud. Por eso él mismo decía que un solo sabio vale más que 100 aduladores, porque uno te guía y los otros te ciegan. Cuenta la tradición que un día Aristóteles dudaba sobre cómo abordar un tema complejo para sus alumnos.
En lugar de encerrarse a pensar, caminó hacia el jardín del Liceo, donde dos de sus discípulos debatían. Les preguntó qué harían ellos en su situación. Ambos respondieron cosas distintas, y Aristóteles sonrió. «No quiero que me digan lo que yo quiero escuchar», dijo. «Quiero que me muestren lo que yo no puedo ver». Ese momento revelaba algo profundo. Un sabio no busca confirmación, busca perspectiva. Y entonces te toca a ti. ¿A quién estás dejando que influya en tu destino? No todas las voces merecen entrar en tu mente. No todos los consejos son guías. Algunos vienen desde la herida, otros desde el miedo, otros desde la mediocridad. Y sin darte cuenta, puedes estar tomando decisiones basadas en opiniones que nunca debieron tener poder sobre tu vida. Antes de aceptar un consejo, pregúntate, ¿esta persona ya caminó con éxito el camino que yo quiero recorrer? Si la respuesta es no, entonces no estás recibiendo consejo, estás recibiendo ruido. Aristóteles decía que la sabiduría compartida es como caminar con antorchas prestadas. Tú llevas una luz, otro lleva otra, y cuando ambas se unen, el camino se vuelve más claro. No se trata de depender de otros. Se trata de expandir tu visión con mentes que piensan con claridad y viven con virtud. Aquí viene una verdad que golpea. Muchas de tus malas decisiones no fueron tuyas, fueron prestadas. Opiniones ajenas, expectativas familiares, presión social, consejos de personas que no tenían idea de lo que hablaban. Y Aristóteles entendía ese peligro mejor que nadie. Ejercicio práctico. Los 3 filtros del consejo correcto. Antes de tomar una decisión importante, pide consejo solo a una persona que cumpla estos 3 filtros. 1. Experiencia. Que haya vivido lo que tú estás por vivir. No teoría, no suposiciones. Experiencia real. 2. Neutralidad emocional. Que no tenga intereses personales en tu decisión. Las personas que te aman pueden aconsejarte desde el miedo a verte sufrir. 3. Virtud y criterio. Que sus decisiones reflejen sabiduría, no impulsos. Observa su vida, no solo sus palabras. Si alguien no pasa estos filtros, no es tu consejero. Es solo una voz más dentro del ruido del mundo. Cuando aplicas estos filtros, ocurre algo sorprendente. Tu círculo se reduce, pero tu claridad aumenta. Descubres que solo unas pocas personas pueden guiarte con verdadera lucidez. Y te das cuenta de algo liberador. No necesitas muchas voces, solo las correctas. Y aquí surge una conexión profunda con el primer principio. La claridad del fin. Si sabes cuál es tu propósito, sabes también qué tipo de personas pueden ayudarte a alcanzarlo. Y si no tienes claridad, cualquier voz puede parecer valiosa, incluso si te lleva al lugar equivocado. Ahora que ya conoces los 7 principios aristotélicos, es momento de entrelazarlos y descubrir la verdad más profunda detrás de ellos. Cada decisión que tomas está moldeando silenciosamente la persona en la que te estás convirtiendo. No es solo elegir un camino, es elegir una identidad, una forma de ser, una dirección interna. Y eso, Aristóteles lo sabía mejor que nadie. Mira tu vida como si fuera una estatua en proceso. Cada elección es un golpe del cincel. Algunas decisiones afirman tu forma, otras la desgastan. Algunas pulen, otras quiebran. Pero todas, absolutamente todas, esculpen algo en ti. Por eso Aristóteles insistía en que la sabiduría no era un conjunto de teorías, sino un entrenamiento del alma. Piensa en lo que has recorrido. Primero, aprendiste que nada funciona sin claridad. Sin un fin, tus decisiones se vuelven aleatorias, vulnerables al impulso y al ruido externo. Después viste que no basta con saber qué quieres. Necesitas cultivar un carácter que sostenga ese deseo. Necesitas virtud. Porque un propósito sin carácter es una flecha sin arco. Luego descubriste algo más incómodo, que tus extremos te traicionan, que tus impulsos y tus miedos se disfrazan de razones, y que el equilibrio, ese punto preciso entre el exceso y la carencia, es una de las fuerzas más poderosas del alma. Pero el equilibrio tampoco basta si decides dentro del fuego de la emoción. Por eso llegó la razón, no como enemiga del corazón, sino como su lámpara. Después entendiste que toda buena decisión depende del tiempo, que actuar demasiado pronto o demasiado tarde puede cambiar todo el resultado. La vida no te pide velocidad, te pide ritmo. Y finalmente, Aristóteles te entregó uno de sus secretos más humanos. Nadie ve todo. Nadie decide bien completamente solo.
Por eso los sabios se reunían con otros sabios, no para recibir órdenes, sino para recibir claridad. Saber decidir no es un talento con el que se nace, es un entrenamiento continuo. Cada principio fortalece un músculo diferente de tu discernimiento. Y cuando los usas juntos, algo extraordinario ocurre. La vida deja de sentirse como una serie de accidentes y empieza a sentirse como una creación consciente. Imagina esto: cada vez que tomes una decisión importante, te detienes un minuto, solo uno. Un minuto para recordar los 7 principios. Un minuto para alinear tu mente, tu carácter, tu equilibrio, tu razón, tu tiempo, tu experiencia y tus consejeros. Aristóteles enseñaba que la sabiduría no surge del ruido, sino del espacio. Y ese espacio, ese pequeño intervalo de claridad antes de actuar, puede cambiar el rumbo de tu destino. Por eso te propongo algo poderoso, práctico y profundamente transformador: el minuto aristotélico. Un ritual sencillo para que tomes decisiones como los sabios. Cierra los ojos y respira. Pregúntate: 1. ¿Cuál es mi fin real aquí? 2. ¿Esta decisión fortalece mi carácter? 3. ¿Estoy en un extremo? 4. ¿Qué dice mi razón cuando la emoción baja? 5. ¿Es este el momento adecuado? 6. ¿Qué me enseña mi experiencia pasada? 7. ¿Quién puede darme una perspectiva más clara? Si respondes con honestidad, incluso durante ese único minuto, descubrirás que muchas decisiones que antes eran confusas se vuelven evidentes. No porque la vida sea más fácil, sino porque tú eres más claro. Tu destino no depende del azar, depende de tus elecciones. Cada paso que das es una afirmación de quién decides ser. Cada camino que eliges abre posibilidades y cierra otras. Cada sí y cada no escriben una historia. Y esa historia no la escribe la suerte, ni el mundo, ni las circunstancias. La escribes tú. Cuando entiendes esto, dejas de temer equivocarte y empiezas a enfocarte en decidir con sabiduría. Porque incluso los errores se vuelven parte del aprendizaje cuando decides conscientemente. Y eso es lo que significa vivir como un sabio. No evitar el riesgo, sino dirigirlo. No huir de las dudas, sino iluminarlas. No dejar que los demás decidan por ti, sino tomar tu vida con ambas manos. Aristóteles lo resumía en una frase que hoy sigue vibrando a través de los siglos: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito. Y las decisiones son el hábito más poderoso que existe. Respira profundo. Estás a un pensamiento de cambiar tu destino, a un minuto de claridad, a una decisión de distancia entre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Si quieres seguir aprendiendo a pensar, decidir y vivir como los sabios, suscríbete a Alquimia Psíquica. Comparte este mensaje con alguien que esté luchando con una decisión importante y quizá descubra que la sabiduría comienza justo aquí, en este minuto de conciencia.